el hecho de hacer esta invitación, esta posibilidad, me hizo concretar, pensar, definir, reunirme, criticarme, para poderlo hacer de una forma muy específica, muy sencilla. Realmente la palabra tertulia que dijo Lampo, ojalá fuera el ambiente que nosotros tengamos acá. No pretendo dar una conferencia, es sencillamente la exposición de unas ideas. Tengo la mala costumbre, le decía a Lampo y a Heraclio esta mañana, que escribo en PowerPoint, porque PowerPoint no me deja escribir mucho. Entonces tengo que pensar muy bien lo que digo para decirlo en su mayor extensión conceptual, pero con el menor número de palabras. Así es que lo que vamos a ver son sencillamente imágenes con algunos pensamientos que de pronto no los sigo, ustedes lo podrán leer, pero que de una forma continua va dando entonces la generación de las ideas que estoy planteando. La primera idea es sobre las islas de Maracaibo. Maracaibo es el nombre indígena de Maracaibo. Y soy un admirador, debo decir, de la cultura indígena en sus múltiples manifestaciones en el Zulia. Y el lago de Maracaibo fue el asiento de una cultura milenaria que recibió en el siglo XV a la presencia europea, se fundió y dio nacimiento a una cultura enmarcada dentro de los límites de un lago majestuoso. Yo voy a sentarme para poder manipular esto. ¿Dónde veo yo aquí? La primera idea, como digo, las islas de Maracaibo, es un planteamiento para recrear un frente costero insular lacustre en la ciudad de Maracaibo. Trabajo que dedico a Maracaibo. Y a la memoria de Guillermo García Méndez, un empresario maravino que en los años 70, ya lo verán, dio inicio pues a lo que puede ser la resurrección del frente costero que estoy planteando. Estas palabras: caminemos hacia el futuro confiados todos en que vamos a vencer el derrotismo, el negativismo y la incertidumbre política, guía este trabajo. Bien, decía el doctor César Casas Rincón, en los años 50, generó en Maracaibo una nueva urbanización en las afueras que se llamaba Lagomar Beach. Una urbanización novedosa que contemplaba la construcción que de hecho se realizaron 3 islas artificiales, de las cuales se desarrollaron 2 apenas. A partir de los años 50 tuvo una larga espera para que esa tercera isla fuera motivo de la iniciativa de otro gran empresario zuliano maravino, el doctor Guillermo García Méndez, quien promovió el desarrollo de esa desocupada isla. Esto para construir un conjunto urbano multifamiliar. Hablo de los años 70, iniciando los años 70. Y así surgió la urbanización Isla Dorada en Maracaibo. Una isla que contiene alrededor de 9 edificios con un frente costero y que tuve la satisfacción, honor de que, siendo socio del Estudio AT, pudiera desarrollar en ese momento, a pocos años de mi grado, ese proyecto. Esto fue en los años 70. Estoy familiar. Isla Dorada. Ahora, a partir de ese momento,
Maracaibo en los años 70, con el nuevo plan de desarrollo urbano, empieza un crecimiento explosivo, ocupando las costas tanto del Milagro en el norte, con residencias, como en el sur, con industrias, lo cual hizo que la ribera lacustre se perdiera de la vista de la ciudadanía de la ciudad, por supuesto. Ante esta situación, en los años 70 se procedió a la construcción del el llamado primero Paseo del Lago en Maracaibo, unas 100 hectáreas, de las cuales se desarrollaron inicialmente 65. Y luego, ya 40 años después, se hizo otra pequeña inserción en la ribera del lago, con esta pequeña nueva construcción que se llamó Paseo del Lago 3. El Paseo del Lago 2, que dio continuidad al Paseo del Lago 1, terminó las 100 hectáreas. Pero donde el paisajismo no contempló la vinculación directa con el lago del ciudadano, no la contempló desde el punto de vista de la ciudad como tal, de la vialidad, como tampoco del uso del lago como espacio y fenómeno para en la utilización de las playas de forma recreativa. Ese Paseo del Lago está separado de la vía por múltiples construcciones de todo tipo que aíslan el paseo de la ciudad, donde solamente puntualmente se hace una comunicación vial, luego desaparece de la ciudad. Un lago que, aunque está vinculado visualmente, se separa. Hay un frente que separa el lago del llamado Paseo del Lago en toda su extensión, donde no hay ninguna vinculación de la persona con el lago. Esto hizo, este ocultamiento y esta separación, fue lo que me hizo pensar devolver a la ciudad de Maracaibo la presencia directa y continua del lago, con objetivos específicos de establecer, pensando, una acción conjunta entre las empresas e instituciones promotoras y ejecutoras de un proyecto en vinculación con los gobiernos nacionales, estadales y municipales. Precisar metas específicas de diseño, realizar todos los estudios de arquitectura y de ingeniería en lo que corresponde al impacto ambiental del lago y a la ciudad, y los alcances económicos de la inversión requerida. De tal manera que se pudieran concebir y desarrollar proyectos de un modo sustentable y sostenible, y crear alianzas estratégicas locales, nacionales e internacionales para el financiamiento. La primera idea, entonces, fue proyectar la forma de la ciudad, la ribera, proyectarla hacia el lago, creando unas islas artificiales, 3 islas artificiales que eran conectadas entre sí por una vía y se insertaban a la vialidad urbana, en una comunicación directa y franca con el lago. El concepto entonces era una serie de islas artificiales paralelas a la costa, interconectadas y insertadas en esa red vial. Era sencillamente una isla artificial con 2 bandas. Una banda para un desarrollo inmobiliario y una banda para el desarrollo recreativo, cultural, etc. Ese era el esquema. Sencillamente el uso inmobiliario y el uso recreativo, cultural y educativo. Tal cual sucede en todas las ciudades ribereñas del mundo. Aquí yo analicé 24, 25 ejemplos que van desde las islas venecianas en Miami Beach hasta Bay of Island en Nueva Zelanda.
donde esas ciudades se han volcado a sus riberas. Bien, esa era la idea. Después de largos años de letargo, Lorenzo García Tamayo, presidente del Consejo Municipal, tomó la iniciativa, expresidente del Consejo Municipal de Maracaibo en los años 80, 70, tomó la iniciativa de presentarlo a autoridades relacionadas con la navegación del lago, en relación a lo que es el canal de navegación. Es una hendidura que comienza desde la barra y se introduce hacia el lago de Maracaibo. Eso dio como resultado esa consulta que la idea, sencillamente la idea, era incompatible, por cuanto interfería el recorrido en la barra, perdón, en el canal del lago. Era imposible realizarlo allí. Esto nos hizo pensar entonces trasladarlo al norte, fuera del canal, del recorrido del canal y en las cercanías de lo que es Isla Dorada. Allí lo ven en el lado superior izquierdo. De tal manera de que fuera desarrollado con el mismo concepto anterior en cuanto a sus objetivos, pero dándole una connotación en el sentido de minimizar el impacto, ya que esa es una zona, la zona norte, una zona muy desarrollada urbanísticamente, y de igual manera lograr el menor impacto en lo que corresponde al lago de Maracaibo. El concepto entonces era disponer linealmente a lo largo de un eje de diseño paralelo a la costa. Las islas estarían separadas por un amplio canal para permitir la navegación entre las islas y la costa de tierra firme, y comunicadas entre sí tanto vehicular y peatonalmente mediante puentes. La comunicación de las islas con tierra firme se realizaría con un puente colocado en la isla central y contendrían ahora como innovación con respecto al esquema anterior una amplia franja de playa. De tal manera pues que a la idea anterior se le incorpora en la idea una extensa área de playa. El eje de diseño, la colocación de las tres islas, que la idea es en una forma de tres arcos que nacen de tres circunferencias tangentes y que en cierto modo conforman la M de Maracaibo. Esas islas están conectadas a través la forma que me atrae más para la conexión no es con un puente, sino con lo que se puede considerar como un dique, es decir, con un relleno longitudinal, con la experiencia que se tiene en países como en Holanda para comunicaciones de esta naturaleza. Las islas terminan como remate ese dique en una isla menor, que es la isla Coquibacoa. Los nombres de las islas son Mahayura, Maruma y Boricha, tres nombres de princesas y de legendarias mujeres de la etnia Wayuu y Añú. Sencillamente, una zona de playa que abre hacia el lago, una zona recreativa, cultural y de servicios, y una zona de apartamentos, de residenciales. Estos serían en 24 parcelas consideradas con edificios de mediana altura, pero que de acuerdo a los estudios económicos se definirían
en función pues, de la factibilidad que lo haga posible. Las islas tienen un radio interior de 400 metros y un radio máximo de 660 metros. Es decir, la isla es una franja de 260 metros. El área está calculada en cada una de las islas en sus distintas franjas. Las islas extremas en el oeste y la este tendrían desarrollos multifamiliares, residenciales. La isla central no los tendría. Y esta es el área que nos daría para cada una de las consideraciones de las residenciales recreativas y de vialidad. En total serían 940 apartamentos, con apartamentos que calculo yo podrían ser de mínimo 67 metros cuadrados. La isla Maruma, en la del centro, no tiene el área residencial, sino estarían allí localizados el área recreacional, cultural y comercial, y el área de playa y el área de avenidas y calles. Y la tercera isla es igual en extensión a la primera que vimos. La isla Coquibacoa, que se introduce hacia el lago desde la isla central, remataría en una rada, una marina, que en la isla en sí se concibe un acuario que realmente fue desarrollado años atrás por un exalumno, el arquitecto ahora Luis Ortega, y que contendría el acuario toda una muestra del maravilloso y amplio sistemas ecológicos del lago de Maracaibo, tanto en sus ríos, en el lago como en el Golfo. Y un área de marina como complemento pues a la actividad del acuario. Estas son las áreas totales, lo cual nos da una longitud de playa de 5.980 kilómetros. Debo decir que esto es exactamente la longitud ocupada por usos, a mi juicio, indebidos en la Avenida del Milagro y que ha tapiado al lago. En pocas palabras, las islas estarían devolviendo el lago a la ciudad. Se ha hecho, hicimos unos planteamientos iniciales de vialidad, una avenida central, dos calles de servicio, uno para la zona residencial y otra para la zona de playa. Y un esbozo, pues, del paisajismo donde se reproducirían, en cierto modo, los ecosistemas presentes en Maracaibo. El ecosistema fundamentalmente, el ecosistema del litoral a través de plantas, de árboles y palmeras, el ecosistema de la planicie, donde estarían los árboles del bosque xerófilo de Maracaibo, y en las zonas recreativas, donde hay como un mestizaje de árboles adaptados conjuntamente con árboles locales. El paisajismo sería fundamental en esta idea, de volver el paisaje del Maracaibo perdido. Y esta es la idea, pues, en su expresión final. La primera fase, las personas que me ayudaron en la idea, en la concreción, y en la segunda fase. Realmente ha sido un trabajo sin ninguna intención
económica. El arquitecto Meyer Cohen, la primera oportunidad que nos dijeron, ¿por qué en el agua y no en la tierra? Y yo traté de explicarle o de decirle que la razón era económica, que la es, en cierto modo. Es decir, Maracaibo es una ciudad con una densidad muy baja, pero es una ciudad con los servicios colapsados, cloacas, acueductos, electricidad. Es decir, la ciudad como tal no soporta, a mi juicio, una carga poblacional de construcción más allá de lo que ahora tiene. La idea con las islas es que sean 3 islas autosuficientes, es decir, que generen su electricidad, que generen su agua potable y que generen, que faciliten o que permitan el tratamiento de las aguas servidas. Es decir, no recargar a la ciudad con un aumento de demanda, sino hacerlo autosuficiente a través de la energía solar en cuanto a la dotación de la energía eléctrica, que es, como vemos en Venezuela y particularmente en Maracaibo, en el Zulia, en un estado de absoluto colapso. Tomar experiencias de otros países que han desarrollado proyectos de, de utilización del agua marina para agua potable. Fundamentalmente, yo me inclino en lo personal por Israel en cuanto a la experiencia en este sentido y en cuanto a todo lo que es la fabricación o la construcción de las islas, no podemos dejar a un lado la experiencia que se tiene en Holanda y en los países y en Dinamarca. Es un sueño dejado pues para que, así como pasaron 20 años, espero que aquí no pasen 20, pero que otras personas, otros jóvenes, con la iniciativa de devolverle a Maracaibo su lago perdido, lo hagan en el futuro. Esa es la primera idea. No me di el tiempo. La segunda idea se, se refiere a las rutas lacustres que denomino pueblos de la gente del agua. Son ideas guardadas, como decía, de hace muchos años. Esto es del año 2002. Y este es el pensamiento de, del pueblo añú, que nacen del agua, del agua de Maracaibo. Venezuela, en la lengua natural de aquella tierra, quiere decir agua grande, por la laguna de Maracaibo, el nombre de Venezuela, escrito por Vázquez de Espinosa en 1629. El cabo de Coquibacoa entra desde este golfo, otro golfo pequeño en las tierras, 4 leguas, y al cabo cerca de esta peña grande que es llana, encima de ella, y encima de ella está un lugar de casas de indios que se llama Venezuela. Esto es anterior, 1559. Venezuela en la lengua natural de aquella tierra quiere decir agua grande. Describen las casas que caracterizaron a las poblaciones conseguidas en el siglo XVI, finales del siglo XV, entrando en el XVI. Los pueblos indígenas en el lago de Maracaibo fueron cartografiados por un insigne español, Rodrigo de Argüelles, en 1579, quien
localizó en su plano los pueblos de agua para esa fecha. A mí siempre me llamó la atención la coincidencia entre este plano hecho la proa de la nave española y la coincidencia con la forma de esta fotografía hecha por la NASA, es decir, la perfección prácticamente de la cartografía. Los, esos pueblos de agua, vistos en 1579, formaban una constelación de pueblos relacionados entre sí. No eran pueblos estáticos. Y que hoy en día, ya no como pueblos indígenas, salvo algunas particularidades en el norte, se mantienen en la vida directa en el lago, o sea, levantados sobre el lago o en las riberas inmediatas. Una cantidad de pueblos, cada uno con sus particularidades arquitectónicas, el urbanismo acuático, sus tradiciones, su cultura, su gastronomía, que están aislados. Y podemos ver la semejanza, salvo quizás estos de acá en la zona, en la parte occidental, donde apenas hay uno, pero prácticamente todos se mantienen en la actualidad. De allí pues que, aunque en tiempos recientes se han hecho algunas comunicaciones o vamos a decir relaciones desde Maracaibo con algunas zonas puntuales del lago de Maracaibo, concretamente al sur en Ologá, al norte al San Carlos y al este con los puertos de Altagracia y Concabimas, son comunicaciones que no van más allá de la parte recreativa, es un paseo lo que se ha hecho, lo que se está haciendo, para que la gente vea algo distinto. Pero no es realmente lo que yo considero debe ser una relación donde se conlleve también al mejoramiento físico, ambiental y social, inclusive, de esos pueblos. O sea, no es tomar una lancha, ir al sur del lago, ver un poco aquello, tomar un rico almuerzo y regresar a Maracaibo. Tiene que haber toda una estructura en esos pueblos que conlleven a una expresión total en sus distintas manifestaciones. De allí, pues, planteo 4 rutas. Esas rutas serían la ruta 1, conectando Maracaibo con el sur del lago. Estamos hablando de 160 kilómetros. Y donde hay una serie de pueblos, cada uno con sus valores, desde la siembra del cacao, manifestaciones religiosas, culturales, la maravilla del relámpago del Catatumbo y los pueblos palafíticos. Esta es la primera ruta. La segunda ruta es la norte, que comunica con la que todavía son áreas con cierta población indígena de la etnia arawak, que fue lo visto primeramente en la llegada española y que se manifestaban todavía. Este es un grabado de finales del siglo XVIII, hecho por Riou, un grabador francés que ilustraba las obras de Julio Verne. Y podemos ver entonces las distintas manifestaciones palafíticas, las construcciones españolas a través de un magnífico castillo o fortaleza y las manifestaciones naturales de las islas, de Zapara, de San Carlos.
La tercera isla, la tercera ruta estaría dirigida hacia los pueblos y ciudades de la costa oriental, la costa fundamentalmente petrolera del estado. Y la cuarta hacia la costa occidental, donde la ganadería, la pesca y la gastronomía hacen del sitio donde está desde La Cañada hasta Santa María al sur. Para hacer estas rutas debemos pensar en conexiones no solamente locales, sino también nacionales e internacionales. Esto que vemos acá era el clipper de la Pan American que acuatizaba en Maracaibo en la década de los 30 hasta mitad de los años 40. Un clipper que venía desde Buenos Aires, haciendo pues amalizajes en distintos puertos del Atlántico hasta llegar a Maracaibo y de allí seguir la ruta hacia los Estados Unidos. Pues yo creo y pienso que debemos tomar nosotros también en Maracaibo, cosa inexistente, los medios de hidroaviones para hacer las rutas planteadas. De igual manera, tomar y reconstruir todo lo que fue la comunicación lacustre tradicional con las piraguas, combinado con, por supuesto, con transportes lacustres modernos, terrestres, aéreos y fluviales. Traer de pronto lo que son los palandras, el nombre en este momento se me fue, que hacían la navegación desde Maracaibo hasta Curazao, pero que perfectamente pudieran ser traídos como atracciones también de tipo turístico y náutico. Pero se necesitaría una planificación estratégica, como decía antes. Esa planificación sería una acción creada, promovida, programada, financiada, realizada y administrada por el sector privado de la economía, el turismo y la cultura del país, con vinculación con empresas internacionales privadas relacionadas con ese ramo, con esos ramos, y en relación y coordinación con los organismos nacionales, regionales y municipales, de acuerdo a lo que establece y limitaciones de la ley. De tal manera que tendría que formalizarse una organización empresarial y equipos sectoriales, concretar acciones propias del sector privado y del sector público, planificar y detallar las rutas de los pueblos de acuerdo a las características y potencialidades, determinar los requerimientos y costos logísticos, materiales y operativos, coordinar con el sector público el análisis y dotación de condiciones ambientales, estructuras, infraestructuras y servicios requeridos en los pueblos ribereños y fijar metas para cada fase estratégica. Esas 4 líneas, esas 4 rutas pueden ser complementadas con rutas temáticas. La ruta gastronómica, la ruta del relámpago del Catatumbo en el sur, la ruta de los piratas del lago, cosa que prácticamente es desconocida, la ruta petrolera, la ruta del cacao y la ruta ganadera. Creándose así, de esta manera, nuevamente una constelación entre los pueblos actuales del lago de Maracaibo, tal como lo fuera hace 400 y tantos años. Ahora, esto no pienso presentarlo porque ya se nos fueron, quedan 3 minutos para los 15 minutos y en el tiempo yo he venido desarrollando algunos proyectos, 7, que yo los inserto en estas rutas y uno hecha con el arquitecto Pedro Romero que corresponde a la restauración del del Castillo de San Carlos. El anexo es un proyecto que yo hice en finalizando el siglo pasado, 1990 y tantos,
sobre la recreación de lo que era el terminal de hidroaviones. Este proyecto fue hecho para la alcaldía, se construyó en un 70% y está allí construido, abandonado desde hace 20 años. El segundo proyecto tiene que ver con la recreación del mercado La Marina en el abandonado malecón de Maracaibo, centro comercial del Maracaibo tradicional. Un proyecto para una biblioteca en la zona petrolera, biblioteca de arte popular, un parque en el sur del lago, en la costa sur del lago de Maracaibo, una ruta urbana lacustre, y la reconstrucción y estudios museísticos del Castillo de San Carlos, y un proyecto muy amplio que hice más recientemente para la ampliación de los pueblos Congo Mirador y Ologá en el sur del lago, y otro para Santa Rosa de Agua. Ahora, esas rutas que planteo pueden ser relacionadas con puntos de la región occidental de Venezuela e inclusive con puntos comunicados con ciudades costeras como Santa Marta o Cartagena. Bueno, no, esto solamente lo voy a pasar para tener las referencias muy rápidas del terminal de hidroaviones. Este es el proyecto, esta es la construcción abandonada hace 20 años. El anexo 2, el mercado de la Marina, este era el mercado de la Marina, el malecón, la vida de Maracaibo. Y este es el malecón actual, abandonado. La idea era darle vida a ese malecón a través de la actividad comercial. El malecón tiene 400 metros de largo por 57, o sea, son 21 hectáreas. La idea era construir un mercado popular utilizando containers, contenedores marítimos, tal cual se utiliza en todas partes del mundo, formando callejones comerciales y utilizando estructuras, tensoestructuras ideadas a través de lo que eran las cubiertas y las velas de las embarcaciones tradicionales. Esto es una foto de Alfredo Bulto en el libro Tierra Venezolana de Arturo Pietri. Y de allí pues yo tomo la inspiración, vamos a llamarlo así, para la formalización. Esto da una capacidad para 1000 comerciantes. 1000 comerciantes que en este momento tienen su actividad comercial en las calles de Maracaibo. Ese malecón puede ser reproducido en términos de área con unas estructuras flotantes para recrear entonces o duplicar o triplicar inclusive ese mercado popular reconstruido. Bueno, el Museo Popular está inspirado en la arquitectura petrolera. El Parque de la Vereda Sur es un parque sustentable. No, nada de esto está construido. La ruta lacustre que conectaría, como yo lo llamo Metrolago, conectaría los puntos. Esto es el centro de Maracaibo. Aquí son 6 kilómetros. Podemos pensar que esto puede ser 18 kilómetros de ruta lacustre. Y el Castillo de San Carlos, un proyecto que Pedro Romero y yo hicimos la oferta y que quedó engavetada. Pero el alcance era el estudio historiográfico del castillo, en su contexto regional lacustre y caribeño, el estudio arqueológico del castillo, el proyecto integral museístico desde el siglo XVII, 1600,
al siglo XX, los proyectos de arquitectura que estaban todos especificados y un proyecto de plan integral de urbanismo para el mejoramiento del poblado. Eso no se hizo. Y, lo de, y el otro proyecto para las rutas lacustres para fortalecerlo eran los pueblos del sur del lago, Ologá, donde con una serie de patrones que estudié se reproducía la forma tradicional de construcción acuática, tanto en Congo Mirador como en Ologá. Este proyecto fue engavetado también, año 2011 creo. Bueno, y esto es una vivienda palafítica para la Santa Rosa de Agua al norte de Maracaibo. Bien. La segunda idea entonces era esto de las rutas lacustres propuestas para los pueblos de agua. La tercera idea, Maracaibo Florido, está dedicado al maestro Rincón González. Esta flor es una flor que se llama abrojo. Quizás la flor más desconsiderada en Maracaibo, es la que se da en la sabana de Maracaibo, y que es considerada como un monte, pero que es de una belleza inmensa. Yo me imagino a Maracaibo en tiempos pasados cubierto con ese abrojo y con los curarires, un paisaje bellísimo. Ese es el paisaje que yo pretendo se reconstruya. Pero debo decir que no es esta una iniciativa nueva. A lo largo del tiempo, en términos de arborización, arquitectos como Ángela Arrieta de Parodi, profesor Humberto Vera, el arquitecto Rodolfo Montiel, el arquitecto Germán Ferrer, Alicia Ferrer, Carla Urbina recientemente, María Villalobos, Stormes, pero sobre todo también Sisi de Cándido y Alejandro Paredes han sido, vamos a decir, insistentes trabajadores por el mejoramiento ambiental de Maracaibo teniendo en cuenta su vegetación. Pero si bien esto es de gran mérito, el trabajo que ellos han planteado, por ejemplo, Germán Ferrer y Alicia Ferrer trabajaron junto con Burle Marx en el diseño del Jardín Botánico en Maracaibo, que estuvo abandonado mucho tiempo, que ahora está siendo recuperado. Existen cantidad de organizaciones no gubernamentales ambientalistas, como Azul Ambientalista, Zulia Recicla, Arboleda. Esto es motivo de amplia difusión a través de medios periodísticos como Versión Final o el diario ¿Qué pasa? La Facultad de Arquitectura siempre está haciendo estudios, la Facultad de Agronomía, el ingeniero Guillermo Storme, pero son acciones puntuales, por un lado, y por otro lado, insuficientes. Por ejemplo, dan la noticia en prensa de que se están sembrando 10 cujíes en una avenida. 10 cujíes en una avenida. En Maracaibo ahora lo vamos a ver, se necesitan 7.500 árboles en las avenidas. Entonces, por eso yo digo yo que debe ser un plan masivo y debe ser un plan sistémico. Sistémico en términos de los actores como en términos de las funciones que se vayan a realizar. No pude menos que poner esta lámina que me llamó mucho la atención. Ahora, Maracaibo siempre fue una ciudad verde, siempre. Y esto yo lo he estado estudiando a través de algunos ensayos que he escrito sobre la Maracaibo indígena,
la Maracaibo española, la Maracaibo cosmopolita, o sea, la Maracaibo del café, y Maracaibo City, la Maracaibo petrolera. Siempre fue y es en gran parte una ciudad verde. Lo que sucede es que la ciudad ha sufrido una sistemática deforestación urbana, iniciada en los años 20 con la ampliación de la ciudad, pero actualmente inclusive los árboles se ven como una molestia casi para las instalaciones eléctricas y no hay otra medida sino talarlos. Esto fue cambiando el panorama de Maracaibo en términos de avenidas y calles, de lo que fue el esplendor en los años 20, 30, 40, hasta cuando en los años 50 todas estas villas o las villas que le daban el paisaje verde a Maracaibo, desde el punto de vista urbano, fueron cambiadas por edificaciones comerciales, donde por ejemplo, el Roxy, no, el centro comercial villinés, era el asiento de una villa inmensa y bella. Lo mismo los supermercados, todos, que fueron los CADA, fueron sustituyendo el verdor de Maracaibo por estacionamientos. Villas como esta, que no solamente daban verdor, sombra, ambiente al interior, sino que era complementado con toda una arborización de en las calles, pero que también fueron sustituidos por edificios de esta naturaleza. Esto empezó a surgir fundamentalmente en los años, inicio del año de 1970, el siglo pasado, la década de los 70, con el nuevo plan de desarrollo, donde el desarrollo era físico, posiblemente económico, pero nunca ambiental. Eso es lo que hace lejano el desarrollo hasta ahora tenido en Maracaibo en lo que se contempla como desarrollo sostenible, es decir, donde lo físico, lo económico y lo ambiental conformen una unidad mantenida en el tiempo. Eso nunca se ha pensado en Maracaibo, hasta fecha, donde casas de esta naturaleza, con árboles, con palmas, son sustituidas por edificios de gran calidad arquitectónica, no puedo decir lo contrario, pero que desconocen para en todo momento el árbol como medio de embellecimiento y de enriquecimiento ambiental de la ciudad, donde las palmeras de excelentes edificios son solamente concebidos como elementos decorativos para realzar la belleza arquitectónica. De tal manera que esto, lo que voy a plantear, o que planteo son cosas demasiado sencillas, son de elemental consideración. El objetivo es reforestar entonces masiva y sistemáticamente a Maracaibo y a su entorno natural inmediato. Los objetivos los podemos leer. Estos objetivos específicos que van desde el proporcionar confort físico, disminuir el calor urbano, reconstruir el paisaje, darle belleza al paisaje urbano de Maracaibo y contribuir a la disminución de los efectos del cambio climático, es sencillamente lo expresado por las Naciones Unidas en términos de las raíces que motivan la necesidad de plantar árboles en las ciudades. De tal manera, pues, que visto esto, yo dividí esta idea en 5 sectores o 5 espacios geográficos de Maracaibo. Los sectores planificados, los sectores en lo que llamamos los barrios marginados, la arborización en bordes de cañadas, la arborización en la ribera lacustre y la arborización en el entorno periférico. La estrategia
a mi juicio, debe empezar con la descentralización de las funciones ambientales en la ciudad. Esa descentralización que planteo está sencillamente incluida en la Constitución de la República de Venezuela. La descentralización como política nacional debe profundizar la democracia, acercar el poder a la población y creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos. Y esta descentralización coincide con lo que es la norma municipal en la parte ambiental, el objetivo de la alcaldía de Maracaibo: dar protección y recuperación de sus paisajes y recursos naturales, y el responsable de este ambiente es el Instituto Municipal del Ambiente. Esto no sucede en materia ambiental, como tampoco sucede en otras materias. De tal manera que yo veo a la ciudad de Maracaibo como donde se incluye una intención de hacerlo, una organización para hacerlo, donde haya una comunicación y unos recursos a través de la centralización, la sinergia, la coordinación y el control, en estrecho comunicación con el entorno físico, ambiental y social, donde planteo una serie de aspectos organizativos que se deben considerar. Y en este sentido, quiero señalar en este punto 2, aparte de la descentralización, es delegar a la Fundación Jardín Botánico de Maracaibo la responsabilidad de las acciones en lo que competen distintas fases operativas en materia de paisajismo, botánica y agronomía, así como el control y evaluación cualitativo del programa de arborización, el Jardín Botánico de Maracaibo. Conformar una unidad permanente constituida por todos los organismos ambientales a nivel regional, localizados en Maracaibo, y nacionales. Y fundamentalmente una estrategia dirigida hacia la relación comunitaria, donde hay que educar, instruir, informar y comprometer. La meta es, a mi juicio, lograr la arborización total de Maracaibo en fases sucesivas a corto, mediano y largo plazo en un lapso no mayor a 15 años a partir del inicio del año próximo. En 15 años, Maracaibo puede ser otra ciudad desde el punto de vista ambiental. Entonces, vemos la arborización como un componente esencial para la armónica estructuración urbana en todos los componentes espaciales, ambientales, funcionales y sociales. O sea, la arborización debe formar parte del plan de desarrollo de la ciudad. No solamente puede ser el plan de desarrollo un plan físico, sino que tiene que ser un plan ambiental. Y en ese plan ambiental, la arborización es de primer orden, estructurando un todo de ciudad. Un todo urbano sistémico, fluido y articulado, donde la arquitectura y el urbanismo se fundan con la naturaleza. Esta breve exposición, con lo que viene, fue el fruto de muchas colaboraciones y de muchas consideraciones de trabajo realizado, tanto a nivel personal como a nivel de instituciones y de trabajos de investigaciones, de primer orden todo, donde ha habido también una participación en un trabajo que realicé en el barrio chino Julio 3, y a través de todo lo que casi a diario se exponen en diarios, a través del internet, pues, en Maracaibo. Personas que me dieron la oportunidad de plantear esos alcances en esos 5 aspectos geográficos
o espacios geográficos, donde empezaba con la sectorización, la arborización en los sectores urbanos planificados. Y esto es interesante verlo, es un pensamiento de Isaac Chocrón hecho en su libro Maracaibo 180 grados, donde asombrado, dice mediodía, el sol es luz y calor. ¿Qué es esto? Estábamos en quizás el centro del Maracaibo moderno, estaba Bellavista y 5 de julio. En este cruce, dice, centro cabal de Maracaibo actual, es un mediodía cualquier mes de marzo. Mientras espero la luz verde, miro la total desolación a mi alrededor. Ni un árbol, ni un todo, ni gente, ni un ser. Ese es Maracaibo todavía, 50 años después. De tal manera que yo dije, vamos a ver la cuantía de esa, vamos a llamar, inversión ambiental. Con datos obtenidos del ingeniero Francisco Urbina y del ingeniero Douglas Chacín, dos destacados ingenieros geodestas, tuve la longitud de 6 avenidas a lo largo, en el sentido norte-sur: Bellavista, Delicias, El Milagro, Milagro Norte, Los Aticos y La Limpia, en la parte norte. Y en el sentido este-oeste, 5 de julio, Doctor Portillo, Cecilio Costa, en fin. Y la longitud de cada avenida y la longitud total. Hice un cálculo estimado. Esto tiene que ser corroborado con estudios satelitales para conocer la situación real de lo que es la vegetación o no de las avenidas. Pero este es un primer cálculo, donde en estas primeras avenidas, en el sentido norte-sur, se necesitan 3.455 árboles. Y en el sentido este-oeste se necesitan 4.000 y algo, o sea, 7.576 árboles en las avenidas. Ahora, planteo una serie de elementales consideraciones, muchas de ellas consideraciones vistas a lo largo de las ciudades como Londres, Nueva York, en Cúcuta, Buenos Aires, en Sydney, en Oakland, en San Francisco. Se realiza lo que yo planteo, sencillamente no utilizar el frente comercial como se hace en Maracaibo, sino plantar las aceras y las caminerías de una manera continua, de tal manera de que no existan estacionamientos a lo largo de todas las vías, sino todas las vías arboladas. Esto lo vemos aquí en Caracas, caminamos por la Francisco de Miranda y vemos un respeto por los estacionamientos, hay arborización. Lamentablemente ahora están talando parte de los árboles en algunas calles del municipio, de Chacao. Pero esto es lo común en todas las ciudades, menos en Maracaibo, donde el estacionamiento y el vehículo es el rey. De tal manera de que si vemos, por ejemplo, en Caracas, como decía, pues es sencillamente lo que yo planteo para Maracaibo. A través estos son croquis que hago pues para ejemplarizar lo que sería una acera, lo que sería una avenida, lo que sería una calle. En Caracas, en Buenos Aires, etc. Y realicé vamos a decir, unas fichas elementales botánicas con los árboles más adecuados para el clima de Maracaibo, en cuanto al clima y en cuanto a su necesidad, su poca demanda de agua como riego. Pero hay cuestiones técnico-ambientales que hacer, que hay que hacer un sistema de riego, hay que hacer nuevas normas urbanísticas, hay que regularizar estacionamientos y hay que hacer una reproducción botánica,
Hay que tener un financiamiento de la administración y tenemos que tener todo un estudio de la hidrografía urbana y, por supuesto, una educación ambiental. O sea, las acciones serían educación, organización, descentralización, concentración, planificación e inversión. Bueno, yo sigo con los 5 ambientes, los 5 espacios. No los voy a, pienso yo que no los voy a desarrollar todos, pero he conseguido, estudiando los barrios, esto lo voy a mencionar muy rápidamente. Los barrios marginados son aquellos que no están encajados en la estructura urbana de la ciudad. Forman parte del espacio, pero no lo comparten. Oteiza, Echeverría y Arribas, en el año 85, y esto se mantiene, constataron que el 70% del área total de Maracaibo son barrios. Solamente un 30% es la ciudad planificada o consolidada. Esa es una ciudad de barrios. Arrieta, otro investigador insigne en la Facultad de Arquitectura, actualiza en el año 2011, hace ya 12 años, y en contactos que he tenido personales, él me plantea pues que persiste esa situación, donde lo amarillo son los barrios perimetrales. Barrios que comienzan con lo que él llama el gen tipológico barrio, es decir, todos lo sabemos, viviendas precarias, viviendas insalubres, pero que tienen una particularidad desde el punto de vista ambiental. Y es que al menos en Maracaibo, dadas las condiciones topográficas, cada vivienda precaria, cada rancho que se construye, inmediatamente siembran un árbol. Siempre, siempre un árbol. Por lo general, árboles frutales y también árboles ornamentales. Esto lo vemos ya tiempo después en este estudio de caracterización del Maracaibo a través del estudio hecho por Ramón Arrieta, lo constatamos, pues, cómo los barrios se van consolidando y cómo la arborización es lo fundamental. ¿Por qué no hay en la calle arborización? Sencillamente porque no tienen brocales, no tienen aceras, no tienen calles donde sembrar. O sea, ahora, esto que vemos y que planteo así, si nosotros hacemos un paneo muy sencillo a través de, por ejemplo, de Google Earth, vemos que esos barrios son verdes, donde predomina el verdor. Esto lo constaté en un barrio muy, vamos a decir, significativo en Maracaibo, se llama el barrio Chino Julio, donde me pidieron que les hiciera el diseño de una vivienda, que lo hice, no el diseño que yo pensaba, sino el diseño que ellos querían, pero me di a la tarea de analizarlo. Otra vez. Analizar el barrio, de su estructura vial, sus granos como ocupación y la vegetación. Y los empecé a contar uno por uno, ubicando a través de fotos satelital de Google, la ubicación de los árboles y cuantificándolos manzana por manzana. Eso da en los centros de manzana, en el barrio que tiene 24 hectáreas y medias, entre los árboles de los centros de las parcelas y los árboles perimetrales, tienen 916 árboles en 24 hectáreas. Eso triplica
lo que exige o recomienda la Organización Mundial de la Salud. De tal manera que esa cantidad nos da 1.6 habitantes por habitante. La Organización Mundial de la Salud dice un árbol cada 3 habitantes. Entonces se me ocurre, ¿qué pasa si yo, en base a lo que dice Echeverría, el 70%, y dada la ocupación de Maracaibo, el área, la superficie que compone Maracaibo, veo cuántos árboles puede, en principio, tener el área de barrios totales? Y me da una cantidad. Esto tiene que ser corroborado. Lo consulté con personas, vamos a decir, conocedoras y especialistas en materia de reconocimiento urbano, para hacer la interrelación entre los barrios, los árboles de los barrios y la población total de Maracaibo. Es decir, como si en Maracaibo no existiera un árbol más allá de los que existen en los barrios. Y eso me dio también que hay un árbol por habitante en la ciudad de Maracaibo en relación a los árboles de los barrios. Es decir, se triplica también la cantidad. Esto me hace pensar a mí que, o me hace pensar que los barrios de Maracaibo son un bosque urbano que envuelve a los sectores no planificados y que constituyen un pulmón verde para la ciudad. A modo de conclusiones, no se requieren un trabajo masivo de siembra, pero sí cambiar énfasis en cuanto al modo de utilizar el agua requerida en los barrios, tanto para riego como para uso. Y en ese sentido, yo pienso que en los barrios, en vez de, primero, olvidarlos, no olvidarlos, sino, pero tampoco pretender incorporarlos a un sistema costoso de acueducto a nivel de la ciudad, sino que cada barrio, en función de las características de acuífero en Maracaibo, sea autosuficiente para la dotación de agua en los sectores populares. Esto lo está empezando a hacer la alcaldía de Maracaibo, empezando a hacer. Pero ya en 1992, los arquitectos Rodolfo Montiel y Marianela Cure de Montiel nos informaron sobre la experiencia que hubo en lo que llamaban hidrobarrios, donde sucesivamente a lo largo de los años, 4, 5, 6, 7 años, se dio agua potable a todos los barrios, a todos los pobladores del barrio con agua local. Bien, esto se debe fomentar a nivel municipal la vocación agrícola de los barrios, porque la hay. Y el Instituto de Agricultura Urbana y Periurbana de Maracaibo debería ser la que impulse en los barrios todo lo que se refiere a arborización. Bien, estos son dos ejemplos de la arborización. De esta misma manera hice el estudio de las cañadas, comenzando el estudio de las cañadas también con un sueño abandonado que en los años 80 tuvo el arquitecto Alejandro Paredes en Maracaibo, de darle a Maracaibo una estructura a través de las cañadas, a través de la ambientación y a través de los servicios. Ese plan de Alejandro y del empresario Sisi de Cándido fue hecho aquí en Caracas en los años 80, 1983, cuando se hizo un tratamiento de 800 metros en la quebrada Anau.
Eso era lo que pretendía Paredes y De Cándido en los años 80. Y en los años recientemente, hace 10 años, el arquitecto Ricardo Cuberos lo replantea, pero para hacerlo de una forma de recrear el paisaje natural de la Cañada. Bueno, estas son las tres ideas que me han permitido ustedes exponerles. Tienen como intención el mejoramiento de Maracaibo, pero debo decir que en sí conlleva a la necesidad del conocimiento de la esencia del lugar. Es decir, para hacer esto repetible, debemos conocer la esencia de cada sitio y las potencialidades de cada sitio, de tal manera que una experiencia de esta naturaleza localizada en Maracaibo pueda ser considerada como método de trabajo en cualquier parte, en cualquier ciudad, en cualquier situación, pero siempre buscando la esencialidad como lugar, como identidad, como característica. Bueno, gracias.